En el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 19, da una de las grandes verdades que aquel hombre tremendo, Lutero, en aquel año 1517, en un día como hoy, pero de tantos años atrás, comenzó con la Reforma, la gloriosa Reforma. Hubo un antes y un después. Este hombre lleno del Señor veía que lo que estaba pasando era muy fuerte, porque había una corrupción muy grande, un desorden absoluto. Los cargos, los puestos se compraban por dinero. La salvación se vendía y había quien compraba la salvación. Creía que era uno de los grandes, de las grandes inversiones que estaba haciendo en su vida. Y hubo otros que lo antecedieron a Lutero y que ya iban mostrando que requería de una reforma, porque lo que estaba ocurriendo era algo que estaba lejos de las Escrituras. La gente no conocía el latín, por lo tanto no les predicaban la palabra de Dios, sino que le predicaban fábulas. Había sacerdotes que no conocían tampoco el latín y iban transmitiendo fábulas, y era la fábula lo que se ponía en primer lugar, de tal manera que las doctrinas eran totalmente dañinas. Un pueblo lejos de Dios, un pueblo que no conocía a Dios, no conocía la palabra, le transmitían mal la palabra, ya era suficiente para que uno camine torcido. Es como cuando uno ve a alguien que tiene serios problemas para caminar y lo primero que hace, va a un profesional, va a un kinesiólogo, hace un tratamiento, se hace placas, estudios y tiene que comenzar a caminar de nuevo. Bueno, esto es lo que pasó en aquellos años, porque era tan grande el desorden que había, la incapacidad que había, era algo totalmente vulnerable, apático, lejos del Señor. Era tremendo, hasta que aquel hombre clavó un puñal con 95 tesis en la puerta del templo y dijo: he dicho esto. Había que tener unas agallas tremendas porque le costaba la vida. Es más, lo buscaban para matarlo. Era grande la jugada, era muy grande la movida. Yo les voy a mencionar algunas cosas y qué versículos, entre tantos otros, este hombre pudo haber utilizado, que en realidad pudo haber sido él, en realidad también hubo otros, pero podrían haber sido miles. Sin embargo, no fueron miles. Y no fueron miles porque a veces, muchas veces, el Señor, para hacer cosas, no utiliza multitudes, utiliza un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón libre. Perdón el ejemplo, es como cuando uno quiere tomar un taxi y ve la lucecita roja que dice libre. Cuando subió un pasajero, corre una manijita y desapareció el libre. Bueno, el Señor lo que quiere es personas libres, que puedan revolucionar un barrio, que puedan revolucionar una ciudad, que puedan revolucionar un país, que puedan revolucionar la tierra. Jamás Lutero se imaginó que iba a revolucionar el planeta de tal manera como lo hizo. Guiado por el Señor,
buscando al Señor, clamando al Señor y viendo a la luz de las Escrituras que lo que se veía y se vivía estaba lejos de lo que el Señor había marcado. Dice allí en Isaías, en el capítulo 8, verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y miren lo que dijo un versículo que yo tuve la dicha de aprenderlo bien de jovencito, porque dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir? A la palabra de Dios. Si no dijeren que se aferran a la ley y al testimonio, que habla de la palabra de Dios, que era lo que tenían en el tiempo de Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, y les hablaba a los sacerdotes que estaban lejos de la palabra de Dios, les hablaba a los reyes que estaban lejos de la ley, que era lo que ellos tenían. Ya no les hablo del año 1500, les hablo del año 700 años de Cristo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que quiere decir esto en el vulgo? Hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, si no decimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es porque no nos amaneció. Y esto es lo que le decía, entre otras cosas, Lutero a aquellos hombres que iban y que vendían la salvación ni más ni menos. Y había gente como cualquiera de nosotros, totalmente humildes, gente trabajadora, y que iban y que decían, vos querés la salvación, tu salvación cuesta el equivalente ahora, no sé, 3 millones de pesos. ¿De dónde saco 3 millones de pesos? No sé, ¿cuánto vale tu salvación? Imagínense, la gente iba y hacía lo que podía, lo increíble, si era necesario robaba, pero necesitaba comprar esa salvación y hasta le daban un diploma. Fulano de tal, salvación en el reino de los cielos. Mira lo que tengo, y lo mostraban por todos lados. La imperdibilidad tengo, esta me la dio el sacerdote del barrio. Y este hombre se plantó a esto, tomó la palabra de Dios. Miren qué importante. Era la Escritura. Era la Escritura. Por eso lo que ocurrió después cuando se implementa y comienza la imprenta y comienza a imprimirse la Biblia, hermano, eso fue un avivamiento de parte del Espíritu Santo. La Biblia comenzó a imprimirse, comenzó a circular. Imagínense, es la palabra de Dios, lo que hoy nosotros en nuestra casa por ahí tenemos 3, 4, donde a veces hasta queda, no se usa mucho porque se lee la Biblia digital. No importa, usted lea la de papel o la digital. No me voy a poner a pelear con eso. Lo importante es que usted la pueda tener grabada acá, la Biblia. Acá y acá. Léala en papel, léala en internet o léala en la compu Biblia o lo que sea, pero que quede grabada. Por lo tanto, hubo todo un avivamiento y un despertar que sin duda fue producida por Dios. Pero fíjense que Dios comenzó a utilizar a hombres. Yo le digo, levante la mano, ¿cuántos de los que están acá quieren que Dios los utilice? A ver, qué lindo. Las 2 manos, las 3. Dios lo que quiere son corazones dispuestos. El problema es que muchas veces decimos, yo quiero que Dios me use con esto, y me aferro en que Dios quiero que me use con algo determinado, y por ahí Dios te quiere usar con otra cosa. ¿Entienden? Dios es más sencillo, y las formas y los métodos de Dios, sin duda que son de Él, soberano. Pienso en nuestros hermanos que tienen la librería. Alejandro y Paola tienen la librería allí en Moreno y España.
Y si usted va a comprar una Biblia ahí, te van a ofrecer, mira, tenés esta económica, esta que es un poquito más. Tienen el mismo contenido. Es la calidad del papel lo que varía, la tapa, el tamaño, el envoltorio, un montón de cosas. Pero ¿saben qué tremendo que es tener de manera accesible la Biblia que tiene allí nuestra hermana, miren, entre sus manos? Tremendo, y uno la aprieta. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Era lo que Lutero, entre otros, la ponían y entre otros tantos versículos decían: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Por eso cuando hablamos con alguien y le contamos a alguien algo, lo tenemos que decir en función a las Escrituras. Yo ayer tuve una reunión, me invitaron a un cumpleaños muy chiquito de gente, hermanos de otra congregación. Me invitaron de convidado, de tercero. Y en un momento, cuando algunos me preguntaban a qué me dedicaba, dije que soy pastor de la iglesia, bueno, y me empezaron a preguntar cosas. Y es tremendo porque me doy cuenta que aún en la iglesia evangélica hay conceptos que gente que no los tiene claro a la luz de las Escrituras, lo tiene claro a la luz de lo que a mí me parece. Yo creo que. Entonces, cuando alguno me pregunta algo, lo que le contesto es muy simple. Le digo: ¿querés que te conteste de acuerdo a lo que puede contestarte el vulgo cuando te puede decir, mira, a mí me parece que es así, o te lo contesto de acuerdo a las Escrituras? No, pastor, de acuerdo a las Escrituras. Bueno, las Escrituras dice esto. Y algunos se quedan pensando porque no saben que las Escrituras dicen esto. Y hoy las Escrituras, la Biblia, está al alcance de tu mano y de mi mano. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos las Escrituras, es como cuando Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿La verdad quién era? Era Él la verdad. Conocerán a Jesús y Jesús los hará libre. Porque cualquiera puede decir, bueno, no, si yo comienzo a leer desde el Antiguo Testamento, entonces me aferro a la ley, como algo de lo que mencionaba hoy en la dirección del culto nuestro hermano. Pero lo que me hace libre es Jesús. Cuando conozco las Escrituras, a la luz de ese resplandor que tengo de tener a Jesús en mi vida y en mi corazón, interpreto las Escrituras. Aunque hay gente que se ha convertido leyendo las Escrituras y recibió a Cristo como su Salvador. Pero lo importante es que conozcamos las Escrituras de tal manera que nos demos cuenta que somos libres. Otro de los textos que él tocó era el de la gracia. Y cuando Lutero, él hablaba de la gracia, él tenía claro que no era por obras la salvación. Como Pablo lo había dicho, no había que conocer tanto las Escrituras. Sin embargo, no es por obra, no es que soy salvo porque me tocaron el timbre, le di una banana y una naranja a un chico en la puerta, o le di un pedazo de pan, o le di una camisa vieja. No es por obras. La salvación es por gracia. Si eso está en nuestra vida, claro que es bueno que está, porque esto habla de misericordia, esto habla de obras de piedad, que todos tenemos que tener. Pero dice en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algo tan elemental, lo que aquel hombre lleno del Espíritu Santo decía es: nuestra salvación es por gracia, esa gracia divina que Dios ha puesto su mirada sobre nosotros, que te ha elegido, que me ha elegido, que ha tocado nuestra vida en algún momento, que ha utilizado a veces a un hombre, a un pastor, a un hermano, a una hermana, a un profeta, a un hermano de la congregación, a alguien que fue y llevó libertad a los cautivos. Que dicho sea de paso, es importante que extendamos el Evangelio del Reino. Luego voy a decir algo sobre eso. Luego, tomando Juan 14:6, capítulo 14, el versículo 6, dijo Jesús
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una de las cosas que Lutero decía es, solo Jesús. Solo Jesús. ¿Se entiende lo que les digo? Lutero no es que alguno dice, pero fue tan iluminado. No, fue un hombre sencillo que se aferró a las Escrituras, que escuchó la voz de Dios y que puso un papel y lo clavó en la puerta del templo. Revolucionó. Revolucionó. Es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por eso el famoso dicho cuando dicen algunos, no, todos los caminos conducen a Roma, un dicho popular, no evangélico exactamente. Y yo les quiero decir que no todos los caminos conducen al Señor. Yo soy budista, pero tengo un temor de Dios. Sí, bueno, pero no te esperan allá arriba, te esperan en otro lado. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No, pero el hinduismo, misma respuesta. Es Jesús. Ah, pero ustedes son fanáticos. Bueno, está bien. Lo discutimos en la vida eterna. Hagamos un crucigrama en la vida eterna, un crucigrama cristiano y allá lo resolvemos. Si es que estamos juntos. Pero aquel que no tiene a Jesús en el corazón, no tiene nada. Aquel que no lo conoce, nada. Hay una verdad revelada en Jesús que sin duda que hay que profundizarla, porque también es verdad que hay gente que dice, yo ya, mirá, recibí a Cristo como mi Salvador, y qué bueno que lo puedas conocer, pero que lo puedas conocer a la luz de las Escrituras. Que no sea por el boca a boca, no, el a mí me parece, porque el a mí me parece ha hecho mucho daño. El a mí me parece ha trastocado vidas. El a mí me parece ha traído mucha confusión en el ámbito de lo espiritual, en lo demonológico, en lo que hace a la soberanía de Dios, en lo que hace a los ángeles, en lo que hace a las doctrinas cotidianas de la iglesia. El a mí me parece de boca en boca ha hecho mucho daño. El no profundizar en las verdades del Señor, no en las verdades de las profundidades de Satanás, como Dios le dijo a la iglesia en Apocalipsis. Yo lo tengo que conocer al Señor, y cuando lo conozco al Señor, conozco la verdad, y la verdad me hace libre. Se rompen las cadenas. Hoy cantábamos, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Libertad, libertad. Imagínense, en el Antiguo Testamento, cuando uno habla del templo, cuando uno habla de los sacrificios y demás, el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo y allí estaba en aquel lugar y presentaba sacrificios una vez al año. Una vez al año estaba en ese lugar íntimo. Cuando Jesús entrega su vida en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el Señor nos dio libertad a través del sacrificio con su vida de entrar en el lugar íntimo, ya no de ese templo, sino en lo espiritual, para encontrarnos todos los días con el Señor. Si no me encuentro todos los días con el Señor es porque yo no quiero, pero las puertas están abiertas. Había una canción que decía, oh Señor, ya se abrieron las puertas, es hora de adorar. Es que el Señor abrió las puertas,
Ese velo se rasgó. ¿Para qué? Para que podamos tener esta comunión íntima con Él. En definitiva, lo que Lutero y estos hombres, que sin duda que no estaba solito, eran lo que estaban pregonando y diciéndole a las autoridades. Claro, las autoridades, el Papa estallaba, que en ese momento era tal lo que había que no llegó a haber un Papa, llegó a haber 2 papas. Una de las cosas que él enseñaba y decía, no, tranquilos, los sacerdotes nos equivocamos. No somos infalibles, el Papa no es infalible. Y yo les digo a ustedes, los pastores no somos infalibles. Y le digo a usted no es infalible. Hermano, no se vea como Brad Pitt. Porque por ahí los hombres se ven, Brad Pitt. No, pon el espejo vas a ver que no sos Brad Pitt. Señoritas, no se vean como Jennifer López. ¿Entienden lo que les digo? La realidad es mirar la realidad. El ser humano no es infalible. Ninguno de nosotros lo es. Pero cuando conocemos la verdad de las verdades espirituales, no nos movemos. La palabra de Dios es infalible. Por eso no se deben enseñar cosas del vulgo. El a mí me parece. Porque esto hay una gran confusión y produce una gran confusión en la gente. En ese mismo, en Efesios capítulo 2 que yo les leí, él hablaba de la gracia, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Otra de las cosas que enseñaba y dejó claro Lutero era lo de la fe. Hermano, la fe en Dios. No la fe en el sacerdote que te está viniendo a vender la salvación. Porque aún entre ellos había tanta ignorancia, porque no conocían el latín, que se manejaban por los dichos y diretes. Y como aquellos puestos se compraban también por dinero, era un caos. Era un caos. Es la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Yo sé que usted, si soy su pastor, me quiere, me estima, ora por mí, pero la fe usted no la tiene que tener en mí. Yo le tengo que mostrar el camino y usted tiene que amar profundamente a Dios y yo a usted lo quiero y usted me tiene que querer, pero tanto vos como yo amamos al Señor, que dependemos de Él, la fe en Él. No la fe a tientas y a ciegas, que también esto se enseña, es verdad, sino la fe en Dios. Que la fe en Dios no quiere decir que las cosas me van a salir como yo quiero. Tengo fe en Dios de que Él va a guiar todo para que todo lo que a mí me ocurra, Él no pierde el control absolutamente de nada y todo lo que venga de Él, lo que me guste o no me guste, yo lo acepto porque soy su hijo. Esta es la fe. No, pero yo creo que la fe mueve montañas porque el Señor lo dijo. Claro que la fe mueve montañas. El detalle que siempre se omite es que no se tiene fe a ciegas, sino que se tiene fe en función de lo que el Señor me dice. Si el Señor me dice, Abel, anda ahora a la costa y comenzá a caminar de la costa porque yo voy a soplar un viento recio y el mar lo voy a mandar para adentro cientos de kilómetros. Entonces, si el Señor me dice eso, yo iré caminando por constitución
bajaré por ahí por la escalera y comenzaré a caminar. Y si fue realmente palabra de Dios, el mar se abrirá y se correrá. Ahora si comencé a pisar el agua y el agua me llegó acá y el agua me llegó acá y ya no hice pie, es porque comí mucha pizza el día anterior y no fue una palabra de Dios. Es sencillo el Evangelio. ¿Entienden? Es sencillo. Yo muchas veces conté que cuando Dios nos dio este lugar, este edificio, un año antes el Señor me había dicho, este lugar va a ser de ustedes. Nosotros no teníamos solo otras propiedades que eran de la iglesia para... Un año antes, claro, yo pasaba todos los días y miraba y averiguaba, porque no es que me quedé cursado de Bresos, averigüé quién eran los dueños de acá y una inmobiliaria me dijo, no, están en Italia. Digo, no puede ser. No podía hacer nada más. Un año pasaba y miraba y un día encontré que había un teléfono celular ahí arriba que dice, se vende. La llamé a la mujer y me dice, hace media hora puse ese cartel. Claro, pues yo pasaba 10 veces por día y 10 veces por día miraba si alguna vez se vendía. ¿Entienden? Y yo dije, Señor, si esta es una palabra tuya, es que nos vas a respaldar en esto. Fui el primero en verla, en primero en reservarla de palabra y de comprarla sin dinero. Porque Dios nos había dado una palabra. Ahora, hermano, tenemos que llenar este lugar, porque el Señor nos lo dio. Tenemos que llenar este lugar para la gloria de Dios. ¿Se entiende? Pero esto ahora nos tenemos que mover. Esto es así. Se tiene que extender el Evangelio. Habló de la gracia. Lutero habló de la fe. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. Para Él, por Él, tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es de Él. Para Él, por Él y para su gloria. Cuando Lutero habla, puntualmente él habla de la Escritura, de la gracia, de la importancia que sea solo Cristo, de la fe y solo a Dios toda la gloria. Entre los puntos que él menciona, todos son importantes y eran necesarios. Les aclaro que este hombre era un hombre estudioso de la palabra de Dios. Todas las cosas para la gloria de Dios. Dice en Romanos, como recién leíamos, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y lo que él enseñaba era esto puntualmente. La necesidad y la importancia de darle a Dios toda la gloria. ¿Para qué? Para que en ningún momento seamos nosotros los que nos jactemos. Yo podría jactarme y decirme, mire, Dios me habló un año entero, a mí nos dio este lugar, me respaldó, a mí me podía... Hermano, yo les cuento el testimonio de cómo fue, pero déjeme que le diga algo. No me jactaría ni un momento delante de Dios de algo así. ¿Sabe por qué? Porque hubo uno que se jactó hace muchos años y fue el rey, que nada tiene que ver con los pastores, un rey con un pastor no tiene nada que ver, pero hubo un rey que él se jactó y dijo, esta gran Babilonia la hice yo. Y ese fue Nabucodonosor. Y cuando dijo, todo esto lo hice yo, Dios lo sacó de ese lugar y lo tiró entre las bestias. Le sacó el conocimiento, perdió el conocimiento y lo tiró entre las bestias, de tal manera que le crecían los pelos así. Después Dios le devuelve el conocimiento y ahí se convirtió Nabucodonosor y engrandeció a Dios. Y dijo, a Él sea toda la gloria, toda la honra, la potestad, porque todo depende de Él.
y se convirtió. Ahora, lo que Lutero quería enseñar, y yo se los transmito a ustedes, es esto: toda la gloria a Dios. Y cuando uno lo ve en Apocalipsis, y ya termino con este texto, en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 4, versículo 10, los 24 ancianos, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Más claro echaré agua. Los ancianos en Apocalipsis sacan sus coronas y las arrojan a los pies del Señor. Tuya la gloria, el poder, la honra. Tú eres el Rey de Reyes, y se postran. En definitiva, Lutero se dan cuenta que no enseñó nada extravagante, pero no tenían las Escrituras. Pues yo se los digo ahora, leyendo un texto, preparando un bosquejo, y que pasaron tantos años, ¿no? Más de 500 y pico de años, 504 años. Claro, es fácil así, pero había que estar ahí en ese momento y que te busquen para matarte. Pero ahora que nosotros tenemos esta luz por el derecho que pagaron otros hombres que buscaron a Dios, hermanos, la rueda está en movimiento, la bicicleta está en movimiento. Solo le digo que tenemos que seguir pedaleando. Y lo que a la iglesia le toca, en este tiempo, hermano, hermana, es esto de seguir poniendo a Dios en primer lugar, respetando las Escrituras, sabiendo lo que es la gracia, sabiendo lo que es la fe, sabiendo lo que significa Cristo en nuestra vida, y que sabemos que tenemos que darle toda la gloria, toda la honra y todo el poder a Él. Por eso cuando estamos en cada culto y derramamos nuestro corazón y levantamos nuestras manos y glorificamos su nombre y cantamos en el Espíritu, y hasta hay alguna profecía y hay una oración y un texto bíblico y le damos todo fragancia nueva a nuestro Dios, esto implica que le estamos dando toda la gloria. Pastor, pero usted no sabe lo que me está pasando. Justamente cuando uno conoce la Biblia y uno sabe que está pasando cosas difíciles en su vida, me estoy acordando de Alexis. Usted no tiene ni idea, pero hay gente que vive determinadas situaciones difíciles. ¿Y qué hago? ¿Y me quedo arrumbado en mi casa? No, me presento delante del Señor y comienzo a glorificar su nombre. Y lo ubico en el lugar que tiene que ser ubicado. Porque me vaya bien o me vaya mal, Él es digno de toda gloria. ¿Y saben qué es lo que se piensa en muchas iglesias evangélicas? Ah, no, te va bien, entonces sé que estás re bien con el Señor. Conozco cantidad de gente que está tan lejos del Señor y le va fantástico. Pregúntele al profeta Ezequiel, a Jeremías. Protestaban todo el tiempo. ¿Y por qué los ricos prosperan? ¿Y por qué? Perdón, los ricos, ¿por qué los malos prosperan? Hermano, he conocido a mucha gente muy humilde, que ha estado con una comunión con el Señor tremendo. Yo siempre les he hablado de hermanos de la iglesia y les he mencionado a Amparito. Amparito, 1,45 m debería medir. Más pobre que Amparito creo que no había en la tierra. Pero era rica. Era rica. ¿No es cierto, Nelson? Dorita. Tremendo, ¿no? Bueno, esto es así. Hermanos, la iglesia, nosotros tenemos que movernos. Hay que evangelizar. Hay que invitar gente a la iglesia. Viene alguien nuevo, hermano, con barbijo, vaya y preséntese, mi nombre es fulano de tal, quiero bendecirte, bienvenido. Hermano, no le tenga tanto miedo a la pandemia, use barbijo, lávese las manos, no le está dando un beso a nadie. Esto, gracias a Dios, está en una fase interesante, buenísimo. Voy a seguir diciendo, soy pro vacuna, si puede vacúnese para que esto una buena vez se termine, confiemos en el Señor. Si tomar es cosa mortífera no os hará daño, dijo el Señor. Bueno, nos están ordenando vacunarnos, me voy a vacunar. Yo ya tuve COVID, pero me di las 2 dosis de vacuna y ya está. Y a seguir esperando y confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se debe detener. Y tenemos que saber que hay un sector de la cristiandad, no en nuestra iglesia, en todas, que se ha enfriado. Un 30% de la cristiandad
en el mundo que se ha enfriado. Y en algunos lugares un porcentaje aún hasta mayor. Bueno, oramos y clamamos para que esos hermanos se metan con todo en el Señor, y oramos y clamamos para que venga gente nueva, para que conozca al Señor, no porque queremos ser un pueblo lindo, grande, precioso, no, además de eso de que queremos darle toda la gloria a nuestro Dios, queremos que la gente se salve, que conozca estas verdades de las que hablaba Lutero y que ya no se manejan por diretes, sino que nos manejemos por la palabra de Dios. Termino diciéndoles: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Cristo rompe